El sol de la tarde se filtraba entre las nubes de humo que se alzaban desde la forja de Tomás Morales, creando sombras danzantes sobre las paredes de adobe de San Miguel de los Remedios. Era octubre de 1913 y el eco lejano de los disparos había cesado apenas una hora antes, dejando en el aire esa tensión peculiar que solo conocen quienes viven en tiempos de revolución. Esperanza Morales secaba el sudor de su frente con el dorso de la mano, manchándose la piel morena con hollín. A sus 22 años, había aprendido que las manos de una mujer podían ser tan fuertes como las de cualquier hombre cuando la supervivencia estaba en juego. El martillo resonaba con fuerza contra el yunque mientras daba forma a una nueva herradura. Cada golpe era preciso, calculado, fruto de años trabajando junto a su padre en aquella forja que había sido el corazón de la pequeña ciudad durante 3 generaciones. Pero mientras sus manos trabajaban el metal caliente, su mente vagaba hacia los rumores que Carmen Delgado había traído esa mañana desde el mercado. Las tropas federales se acercaban y esta vez no venían solo de paso. «Mija, ya es suficiente por hoy», le gritó su padre desde el otro extremo del taller, su voz ronca por años de inhalar humo y metal fundido. Tomás Morales era un hombre de pocas palabras pero de manos expertas, y en sus ojos oscuros, Esperanza podía leer la preocupación que se negaba a expresar con palabras. Los federales no traían nada bueno a los pueblos como el suyo. Esperanza dejó el martillo sobre el yunque y se dirigió hacia la ventana que daba a la plaza central. Las casas de adobe se alineaban en perfecta simetría alrededor del kiosco de hierro forjado, y la iglesia de San Miguel se alzaba majestuosa con sus campanarios gemelos que habían presenciado 3 siglos de historia mexicana. Pero algo había cambiado en el ambiente. Los niños no jugaban en las calles, las mujeres caminaban apresuradamente con canastas vacías, y los hombres se reunían en grupos pequeños, hablando en susurros. «¿Crees que esta vez sea diferente, papá?», preguntó sin apartar la mirada de la ventana. En los últimos 2 años habían visto pasar revolucionarios, federales, villistas y carrancistas. Cada grupo prometía ser diferente. Cada uno aseguraba que traía la paz y la justicia, pero al final siempre era el mismo resultado: requisiciones forzadas, jóvenes reclutados a la fuerza y familias destrozadas. Tomás se acercó a ella, limpiando sus manos callosas en el delantal de cuero. «Los uniformes pueden cambiar, mija, pero la guerra siempre deja las mismas cicatrices», murmuró, posando una mano protectora sobre el hombro de su hija. «Lo único que podemos hacer es mantener la cabeza baja y esperar que pasen de largo». Pero Esperanza no era una mujer que mantuviera la cabeza baja. En secreto, había estado curando a los heridos que llegaban a su puerta en medio de la noche, sin importar el color de su uniforme o sus convicciones políticas. Para ella, un hombre herido era simplemente eso, un hombre que necesitaba ayuda. Sin embargo, sabía que esta filosofía la pondría en peligro si las autoridades se enteraran. El sonido de cascos de caballos resonó en el empedrado de la plaza, acercándose lentamente hacia la forja. Esperanza sintió cómo su corazón se aceleraba, pero mantuvo su posición junto a la ventana. Un destacamento de soldados federales avanzaba en formación, sus uniformes azules impecables contrastando con el polvo del camino. Al frente, montado en un caballo negro que parecía tan orgulloso como su jinete, cabalgaba un hombre que irradiaba autoridad. Su uniforme llevaba las insignias de general, y aunque su rostro permanecía serio bajo el ala de su sombrero militar, algo en su postura hablaba de un liderazgo ganado en el campo de batalla, no en los salones del poder. El general Alejandro Vázquez detuvo su caballo frente a la forja, y por un momento que pareció eterno, sus ojos se encontraron con los de Esperanza a través de la ventana. Había algo en la mirada de aquella mujer que lo desconcertó. No era el miedo que estaba acostumbrado a ver en los rostros de los habitantes de los pueblos que visitaba, sino una mezcla de curiosidad y desafío que lo intrigó.
Esperanza no apartó la vista, y en ese breve intercambio de miradas, ambos sintieron una conexión inexplicable que ni el uno ni el otro estaban preparados para entender. «General, ¿establecemos el campamento en la plaza?», preguntó el capitán Ricardo Mendoza, su subordinado más leal, interrumpiendo el momento. Alejandro parpadeó, regresando a la realidad de su misión. Había llegado a San Miguel de los Remedios siguiendo informes de actividad revolucionaria en la zona, pero por alguna razón, la presencia de aquella mujer había logrado que olvidara momentáneamente por qué estaba allí. «Sí, capitán, hagan un reconocimiento del pueblo y traigan al alcalde», ordenó con voz firme, aunque sus ojos volvieron involuntariamente hacia la ventana de la forja. Pero Esperanza ya había desaparecido del marco, dejándolo con una extraña sensación de pérdida que no lograba comprender. Dentro de la forja, Esperanza respiraba agitadamente, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Había visto a muchos oficiales en los últimos años, pero nunca había sentido esa extraña electricidad al cruzar miradas con ninguno de ellos. El general Vázquez era diferente a los demás. Había algo en sus ojos que hablaba de inteligencia y quizás de una humanidad que los años de guerra no habían logrado extinguir completamente. «¿Qué viste ahí afuera que te tiene tan alterada?», le preguntó Tomás, notando la palidez súbita en el rostro de su hija. Conocía a Esperanza mejor que nadie y sabía que algo había cambiado en esos pocos minutos junto a la ventana. «Nada, papá, solo son más de los que esperaba», mintió, sin poder explicar por qué sentía la necesidad de proteger esa extraña conexión que había experimentado. Se dirigió hacia el fondo del taller, donde guardaban las vendas y medicinas que utilizaba secretamente para curar heridos. Por alguna razón, presentía que las iba a necesitar pronto. Afuera, Alejandro desmontó de su caballo y comenzó a caminar por la plaza, observando las casas con ojo militar, pero también con una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. San Miguel de los Remedios era diferente a otros pueblos que había ocupado. Había una dignidad en sus habitantes, una resistencia silenciosa que se manifestaba en la forma en que mantenían sus cabezas erguidas a pesar del miedo evidente en sus ojos. El alcalde, un hombre mayor llamado don Aurelio Hernández, se acercó nerviosamente, seguido por varios habitantes del pueblo. «General Vázquez, bienvenido a San Miguel de los Remedios. Esperamos que su estancia sea pacífica», dijo con voz temblorosa, claramente ensayada. «Esa será su decisión, don Aurelio», respondió Alejandro con tono neutro. «Hemos recibido informes de actividad revolucionaria en esta zona. Colaboren con nosotros y no habrá problemas». Sus palabras eran las mismas que había pronunciado en docenas de pueblos anteriores, pero por primera vez en mucho tiempo deseó que realmente no hubiera necesidad de violencia. Mientras hablaba con el alcalde, sus ojos vagaron nuevamente hacia la forja. Se preguntó quién era aquella mujer, qué historias escondían esos ojos desafiantes y por qué su imagen se había grabado tan profundamente en su memoria. Alejandro Vázquez había llegado a San Miguel de los Remedios siguiendo órdenes militares, pero algo le decía que encontraría mucho más de lo que había venido a buscar. La noche había caído sobre San Miguel de los Remedios como un manto pesado, trayendo consigo el silencio tenso que caracterizaba a los pueblos ocupados. Esperanza no había logrado conciliar el sueño, dando vueltas en su pequeña cama mientras pensaba en los eventos del día. La imagen del general Vázquez se repetía en su mente una y otra vez, y no lograba explicarse por qué había sentido esa conexión tan intensa con un hombre que representaba todo lo que había aprendido a temer. Un ruido sordo proveniente de la plaza la sacó de sus pensamientos. Se levantó sigilosamente, cuidando de no despertar a su padre, y se asomó por la ventana de su habitación. En la penumbra pudo distinguir figuras moviéndose entre las sombras del campamento federal. Algo estaba sucediendo, algo que hacía que los soldados corrieran de un lado a otro
con linternas y antorchas. De pronto, el sonido de disparos rasgó el silencio de la noche. No eran muchos, quizás 5 o 6, pero fueron suficientes para despertar a todo el pueblo. Esperanza se vistió rápidamente y bajó hacia la forja, donde encontró a su padre ya vestido y con semblante preocupado. «Fueron pocos disparos, mija. Quizás solo una escaramuza», murmuró Tomás, pero su voz no sonaba convencida. Ambos conocían el sonido de la violencia lo suficiente como para saber que algo importante había ocurrido. Los minutos siguientes se sintieron como horas hasta que alguien golpeó desesperadamente la puerta trasera de la forja. Era la entrada que utilizaban los heridos que llegaban en busca de ayuda, la que daba al callejón oscuro donde Esperanza había salvado tantas vidas en secreto. Padre e hija intercambiaron miradas. Ambos sabían que abrir esa puerta significaba arriesgar sus vidas, pero también sabían que no podían ignorar el sufrimiento ajeno. Esperanza abrió lentamente y su corazón se detuvo al ver quién estaba del otro lado. El capitán Mendoza sostenía a un hombre herido y ese hombre era el general Alejandro Vázquez. Su uniforme estaba empapado en sangre, su rostro pálido por la pérdida de sangre, y su respiración era laboriosa y entrecortada. «Por favor», suplicó Mendoza, sus ojos reflejando desesperación. «Los revolucionarios atacaron el campamento. El general está herido de gravedad, no sabía a dónde más acudir». Su voz temblaba y era evidente que había tomado una decisión desesperada al buscar ayuda en casa de civiles. Esperanza sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Ayudar al general significaba traicionar a los revolucionarios que había curado en secreto, pero dejarlo morir significaba traicionar sus propios principios. En esos segundos eternos, miró el rostro inconsciente de Alejandro y vio no al enemigo que había esperado odiar, sino a un hombre vulnerable que necesitaba su ayuda. «Tráiganlo adentro», dijo finalmente, haciéndose a un lado para permitir que entraran. Tomás la miró con sorpresa y preocupación, pero no dijo nada. Conocía a su hija lo suficiente como para saber que había tomado una decisión definitiva. Mendoza y Tomás llevaron al general hasta la mesa de trabajo de la forja, donde Esperanza ya había comenzado a preparar vendas y agua limpia. Mientras examinaba las heridas, 2 balas en el costado y una en el hombro, se dio cuenta de que esta decisión cambiaría todo. Ya no había vuelta atrás. «¿Podrá salvarlo?», preguntó Mendoza, su lealtad hacia su superior, evidente en cada palabra. Esperanza levantó la mirada, sus ojos reflejando una determinación férrea que había heredado de generaciones de mujeres fuertes. «Haré todo lo que esté en mis manos», prometió, sin saber que en ese momento estaba sellando un destino que cambiaría tanto su vida como la del hombre que ahora yacía herido entre sus brazos. Durante 3 días y 3 noches, Esperanza no se separó del lado de Alejandro. Había logrado extraer las balas y cerrar las heridas, pero la fiebre que lo consumía amenazaba con llevárselo. En sus delirios, el general hablaba de batallas, de órdenes que no quería cumplir, de civiles inocentes que había tenido que proteger contra las directrices de sus superiores. Esperanza escuchaba cada palabra, descubriendo lentamente que el hombre que yacía ante ella era muy diferente al soldado brutal que había imaginado. «María, no disparen. Son solo niños», murmuraba en sus sueños febriles, su rostro contraído por pesadillas que parecían más reales que el presente. Esperanza le humedecía la frente con paños fríos, preguntándose quién sería María y qué terribles recuerdos atormentaban a este hombre incluso en su inconsciencia. El capitán Mendoza visitaba la forja cada noche, siempre por la entrada trasera, trayendo noticias del campamento. Había reportado al alto mando que el general había desaparecido durante el ataque, presumiblemente capturado o muerto. Era una mentira peligrosa que podría costarle la vida, pero su lealtad hacia Alejandro era inquebrantable. «Los revolucionarios se han retirado hacia las montañas»,
informó en su tercera visita, su voz cargada de cansancio. Pero el coronel Esteban Ruiz viene desde la capital. Llegará en 2 días para hacerse cargo de la situación. El miedo en sus ojos era evidente. Todos conocían la reputación del coronel Ruiz, un hombre cuya crueldad era legendaria incluso entre las filas federales. Esa noche, mientras Esperanza vigilaba el sueño de Alejandro, él finalmente despertó. Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos al principio, hasta que se enfocaron en el rostro de la mujer que había estado cuidándolo. Por un momento, creyó que estaba soñando. La luz dorada de las velas creaba un halo alrededor de Esperanza, haciéndola parecer casi celestial. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca, intentando incorporarse, pero siendo detenido por el dolor punzante en su costado. «En la forja de mi padre», respondió Esperanza suavemente, acercándole un vaso de agua. «Ha estado inconsciente por 3 días. Pensé que no iba a despertar». Alejandro bebió lentamente, observando a la mujer que le había salvado la vida. Era aún más hermosa de cerca, pero había algo más que su belleza física. Había una fuerza interior, una compasión genuina que brillaba en sus ojos oscuros. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué arriesgó su vida por mí?». Esperanza desvió la mirada, sin saber cómo explicar algo que ella misma no entendía completamente. «Porque usted estaba herido», respondió finalmente. «Para mí eso es suficiente. Soy su enemigo», insistió Alejandro, su voz cargada de una tristeza que lo sorprendió a él mismo. «Represento todo lo que usted debe odiar». «No», dijo Esperanza con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. «He escuchado sus pesadillas, he visto su dolor. Un hombre verdaderamente malvado no sufriría como usted ha sufrido estos días». Sus palabras eran simples, pero cargadas de una sabiduría que provenía de años observando el corazón humano en sus momentos más vulnerables. Alejandro sintió como si algo se hubiera roto dentro de su pecho, no físicamente, sino emocionalmente. Hacía años que nadie lo veía como algo más que un uniforme, como algo más que un instrumento de guerra. Esta mujer, esta extraña y valiente mujer, había visto al hombre detrás del soldado, y esa visión lo aterrorizaba tanto como lo consolaba. «No sabe lo que ha hecho», murmuró, cerrando los ojos. «Cuando Ruiz llegue, si descubre que estoy aquí, entonces tendremos que asegurarnos de que no lo descubra», interrumpió Esperanza con una determinación que sorprendió a ambos. En ese momento, se dio cuenta de que ya no se trataba solo de salvar una vida, se trataba de proteger algo mucho más valioso y peligroso, la posibilidad de un amor que podría cambiar el curso de sus destinos. El coronel Esteban Ruiz llegó a San Miguel de los Remedios como una tormenta destructiva, acompañado por 50 soldados adicionales y una reputación que hacía temblar incluso a los hombres más valientes. Su primer acto fue reunir a todos los habitantes en la plaza central, donde instaló un interrogatorio público que duró horas. Sus ojos pequeños y crueles escudriñaban cada rostro, buscando signos de culpabilidad o conocimiento sobre el paradero del general desaparecido. Esperanza observaba desde la ventana de la forja, su corazón latiendo violentamente mientras veía cómo el coronel humillaba y amenazaba a sus vecinos. Detrás de ella, Alejandro permanecía oculto en el sótano secreto que Tomás había construido años atrás para esconder herramientas valiosas de los saqueos. Aunque sus heridas habían comenzado a sanar, todavía estaba débil y la tensión de mantenerse escondido agravaba su condición. «Alguien en este pueblo miserable sabe algo», rugió Ruiz desde el centro de la plaza, su uniforme impecable contrastando con su comportamiento brutal. «El general Vázquez no puede haber desaparecido sin rastro, y cuando descubra quién me está mintiendo, les aseguro que se arrepentirán de haber nacido». El padre Miguel, el anciano sacerdote del pueblo, se adelantó con valentía. «Coronel, estas son personas trabajadoras y honestas.
Si supieran algo sobre el general, se lo habrían dicho. Su voz temblaba ligeramente, pero su determinación de proteger a su rebaño era evidente. Ruiz se acercó al sacerdote con una sonrisa que helaba la sangre. «¿Está seguro, padre? Porque tengo métodos muy efectivos para refrescar la memoria de las personas». La amenaza implícita hizo que varios habitantes retrocedieran instintivamente. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo el peso del miedo, Esperanza bajó al sótano para revisar las heridas de Alejandro. Lo encontró despierto, sus ojos reflejando una mezcla de culpa y desesperación que la partió en dos. «Debería entregarme», murmuró cuando ella se arrodilló a su lado. «Ruiz no se detendrá hasta encontrarme, y mientras tanto está torturando a gente inocente por mi culpa». «No», respondió Esperanza con firmeza, tomando su mano entre las suyas. «Usted no es responsable de la crueldad de ese hombre. Y entregarse ahora no solo significaría su muerte, sino que Ruiz castigaría a todos los que lo ayudaron». En los días que habían pasado juntos, había llegado a conocer a Alejandro de una manera que jamás pensó posible. Había visto su bondad, su lucha interna entre el deber y la conciencia, y había descubierto que se estaba enamorando del hombre detrás del uniforme. Alejandro estudió su rostro en la luz tenue de la vela. «¿Por qué hace esto? ¿Por qué arriesga tanto por mí?» Su voz era apenas un susurro, pero sus ojos buscaban desesperadamente una respuesta que temía y anhelaba a la vez. Esperanza sintió como si estuviera al borde de un precipicio, sabiendo que sus próximas palabras cambiarían todo entre ellos. «Porque me he enamorado de usted», confesó, su voz temblando pero sus ojos firmes. «Sé que es una locura. Sé que somos enemigos por nacimiento, pero mi corazón no entiende de guerras ni uniformes». El silencio que siguió fue tan intenso que podían escuchar los latidos de sus corazones. Alejandro levantó lentamente su mano libre y acarició la mejilla de Esperanza, como si fuera algo precioso y frágil que podría romperse con el contacto. «Y yo me he enamorado de usted», admitió finalmente, su voz cargada de una emoción que había mantenido enterrada durante años de guerra. «Pero nuestro amor es imposible, Esperanza. Soy un soldado sin futuro y usted merece mucho más que las migajas de felicidad que puedo ofrecerle. Deje que sea yo quien decida lo que merezco», susurró ella, acercándose hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. «En este mundo de guerra y muerte, ¿no tenemos derecho a un poco de amor, aunque sea imposible?» Y con esas palabras, sus labios se encontraron en un beso que selló un destino que ninguno de los dos podría haber imaginado. El destino tenía prisa por poner a prueba el amor recién confesado entre Esperanza y Alejandro. Al amanecer del séptimo día, Carmen Delgado llegó corriendo a la forja con noticias que helaron la sangre de todos los presentes. El coronel Ruiz había arrestado al padre Miguel y amenazaba con fusilarlo al mediodía si no aparecía información sobre el general desaparecido. El anciano sacerdote había sido elegido como ejemplo y todo el pueblo sabía que Ruiz cumpliría su amenaza sin dudarlo. Esperanza subió al sótano con el corazón destrozado, sabiendo que tendría que contarle a Alejandro lo que estaba sucediendo. Lo encontró de pie, más fuerte pero aún pálido, mirando por la pequeña ventana que daba al callejón trasero. Cuando ella le contó sobre el padre Miguel, vio cómo el dolor y la culpa transformaban sus facciones. «No puedo permitir que un hombre inocente muera por mí», declaró con una determinación férrea que ella reconoció y temió. «Me entregaré a Ruiz. Es la única manera». «¡No!», exclamó Esperanza, aferrándose a él desesperadamente. «Tiene que haber otra manera. Usted mismo dijo que Ruiz es un hombre cruel. Matará al padre Miguel de todas formas, solo por placer, y después lo matará a usted también». Alejandro la tomó entre sus brazos, memorizando cada detalle de su rostro como si fuera la última vez que la vería. «Mi querida Esperanza, he sido un soldado toda mi vida, pero nunca he sido un cobarde. No puedo empezar ahora.
Sus palabras eran suaves, pero definitivas. Fue entonces cuando el capitán Mendoza irrumpió en el sótano, trayendo consigo documentos que cambiarían todo. «General», dijo jadeando por haber corrido, «he descubierto algo sobre Ruiz. Estos papeles los encontré en sus alforjas. Está desviando suministros del ejército y vendiéndolos a comerciantes privados. Está traicionando a la causa federal por dinero». Alejandro examinó los documentos con ojos expertos y una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Ricardo, esto es exactamente lo que necesitamos». Se volvió hacia Esperanza, tomando sus manos entre las suyas. «Confía en mí, mi amor, con mi vida», respondió ella sin hesitación. «Entonces vamos a salvar al padre Miguel y a libertar este pueblo. Pero para eso necesito que haga algo muy peligroso». Le explicó rápidamente su plan. Ella debía ir a la plaza durante la ejecución programada y en el momento preciso acusar públicamente a Ruiz de traición, mostrando los documentos incriminatorios. Mientras tanto, Alejandro y Mendoza aparecerían para arrestar al coronel corrupto. «Es demasiado arriesgado», protestó Tomás, que había escuchado toda la conversación. «Si algo sale mal, mi hija pagará con su vida». «Papá», dijo Esperanza con la misma determinación que había mostrado toda su vida. «Toda mi vida he curado heridos en secreto, arriesgándome por extraños. ¿Cómo no voy a arriesgarme por el hombre que amo y por nuestro pueblo?» Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, todo San Miguel de los Remedios se reunió en la plaza bajo la amenaza de las bayonetas. El padre Miguel estaba de pie frente al pelotón de fusilamiento, sus labios moviéndose en oración silenciosa. Ruiz disfrutaba visiblemente del terror que había sembrado, saboreando cada momento de poder absoluto. «Última oportunidad», gritó a la multitud. «¿Alguien sabe algo sobre el general Vázquez?». Fue entonces cuando Esperanza se adelantó, su corazón latiendo como un tambor de guerra, pero su voz clara y fuerte. «¡Sí!», gritó, levantando los documentos. «Sé que usted es un traidor que ha estado robando al ejército federal». Y mientras las palabras salían de su boca, vio la figura familiar de Alejandro emergiendo de entre los edificios, respaldado por soldados leales, listo para el confrontamiento final que determinaría el destino de todos.